Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos en nuestra cita de cada semana con un invitado para analizar en su compañía un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de movilidad sostenible, de todo lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo con los vehículos eléctricos y con los vehículos híbridos. Hay un mercado que está en bastante ebullición, bastante interesante, y por eso vamos a hablar hoy de este asunto que tiene componentes económicos, componentes sociales y componentes ambientales. Nuestro invitado, Oliverio García, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos. Presidente, es un gusto tenerlo por aquí. Bienvenido a Punto, bienvenido a Teleantioquia. Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Teleantioquia. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, Hernán, estamos en una situación muy importante, en un proceso de transición a nivel global de los vehículos de combustión hacia los vehículos de tecnologías más limpias. Esto es una situación que se está presentando en muchos países alrededor del mundo. Colombia no es la excepción. En Colombia ya al mes de agosto teníamos matriculados 10.000 vehículos eléctricos e híbridos, superando por creces los 6.000 vehículos que se habían matriculado en todo el año 2020 y los 3.100 vehículos matriculados en el 2019. De manera que estamos, como usted bien lo ha dicho, en un mercado que está en ebullición y que su tendencia a largo plazo pues, es muy clara hacia las tecnologías más limpias. Presidente, si los vehículos híbridos y eléctricos todavía tienen en el imaginario popular una fama de ser costosos, de tener un precio alto en relación con los vehículos de combustión, ¿qué está pasando entonces? ¿Por dónde se mete el tema tan fuerte si todavía ese precio está donde estamos diciendo? Mira, hay varios temas y hay que distinguir las regiones cuando uno se refiere a esa brecha que hay entre vehículos eléctricos e híbridos. Si nos vamos a Europa, esa brecha no es tan amplia. Y esto se debe no a que los vehículos eléctricos en Europa necesariamente sean más costosos, por ejemplo, que en América Latina, pero sí tiene que ver con que esas nuevas tecnologías, vehículos eléctricos e híbridos en Europa, se tasan frente a una tecnología que es Euro 6, es decir, es una tecnología de emisiones por asuntos regulatorios que es mucho más avanzada de la que tenemos en Colombia. Entonces, allá un vehículo Euro 6 que cumple con unos estándares de emisiones mucho más altos de los que tenemos en Colombia, pues eso hace que la brecha sea menor y que el proceso de transición seguramente sea un poco más acelerado allá que acá. Si miramos en el tema de Colombia, por la calidad del combustible que aún tenemos en materia, por ejemplo, de gasolina, que tenemos combustibles que superan las 50 partículas por millón de azufre, pues eso da para traer tecnologías inferiores a Euro 4. Entonces, en Colombia estamos trayendo vehículos Euro 2 y Euro 3 simplemente por la limitación que tenemos de la calidad del combustible. Esas tecnologías Euro 2, Euro 3 son tecnologías, por supuesto, que tienen unos menores requerimientos ambientales y son vehículos más baratos. Entonces, ese gap en Colombia es de 5 veces más cuando nos comparamos con un vehículo eléctrico. De manera que no solamente digamos que hay que ir mejorando los precios de los vehículos eléctricos, y esto se hace a nivel de industria con mayores economías de escala, con un mayor volumen de demanda que va a hacer, digamos, que los vehículos eléctricos bajen de costo, unas tecnologías mucho más eficientes, unas baterías que van a dar mucho más autonomía. Entonces, digamos que por la parte de la oferta eso se va a ir disminuyendo. Pero sí es necesario, digamos, que Colombia se mueva mucho más rápido en materia de mejoramiento de los estándares de emisiones para que ese gap se vaya disminuyendo. El gobierno nacional ha hecho esfuerzos en materia de normas en relación con esta movilidad. Por ejemplo, la ley 1964 del año 2019, hay también decretos en relación con el tema. En relación con lo que usted acaba de decir,
pues parece entonces que faltan nuevas normas, que faltan nuevas disposiciones para avanzar hacia allá, para avanzar hacia nuevos estímulos, porque estas leyes que yo estoy diciendo y estas normas pues plantean algunos estímulos, pero parece entonces, por lo menos desde la visión suya, que faltan nuevas disposiciones para un mayor estímulo. Hernán, esto es una transición que se construye y la estamos construyendo. En materia de construcción de política pública, cuando se trata de transiciones, las cosas no pueden ser abruptas y deben de ser graduales. Hay que preparar a la industria. Si todos los vehículos fueran eléctricos en Colombia, creo que no tuviéramos la capacidad para abastecer la red de transmisión pues para atender esa demanda. Entonces, esto va a ser una política que hay que construirla con el tiempo. Yo creo que Colombia ha hecho muy buena tarea en el ejercicio de promover las tecnologías híbridas y eléctricas mediante beneficios fiscales. Tenemos una ley que da una tarifa del 5% para vehículos eléctricos e híbridos. Tenemos unos decretos que le dan beneficio a las tarifas arancelarias a la importación de estos vehículos. Tenemos una ley 1964, como usted lo mencionó, Hernán, que le da unos beneficios a los consumidores, mejores tarifas en las revisiones técnico-mecánicas, mejores tarifas en el impuesto vehicular, una ley que está exigiendo que las licitaciones del transporte público pues incorporen las tecnologías eléctricas, de manera que eso ha ayudado mucho y de hecho, Hernán, es importante destacar que dentro de esos 10.000 vehículos que ya hemos matriculados, hay un poco más de 600 que son vehículos totalmente eléctricos y eso, a pesar de que suena una cifra muy pequeña, pues Colombia es el número 1 en América Latina en matrículas de vehículos eléctricos, una posición que ostentó desde el año 2019 y que mantiene, por lo menos en las cifras que nosotros manejamos, hasta el primer semestre de este año, que es donde tenemos cifras. Entonces, el hecho de que Colombia, digamos, esté encabezando la lista de los vehículos totalmente eléctricos, pues quiere decir de que estamos haciendo las cosas mejor que los otros países. Y yo creo que en el fondo de todo esto está esa política de estímulos que le ha dado el Congreso, el Estado, el gobierno y las ciudades. Porque si bien es cierto que la ley 1964 exoneró del pico y placa los vehículos eléctricos, no lo hizo para los híbridos. Esto es una facultad de las ciudades y yo creo que las ciudades en Colombia han hecho muy buen trabajo en permitir la circulación de los vehículos híbridos que son mucho más limpios pues, que los vehículos de combustión que circulan, además de que tenemos un parque automotor bastante obsoleto, que eso es parte, digamos, de esta ecuación hacia la electrificación, mejorar, digamos, esos niveles de obsolescencia que están muy altos en Colombia. Entonces, esto lo que está haciendo es que aquí hay una política pública que está teniendo diferentes alcances en diferentes frentes y está haciendo que Colombia se distinga a nivel regional y esperamos de que también nos podamos distinguir en algún punto a nivel mundial. Presidente, en aras de la claridad y si se quiere a manera de paréntesis para que el televidente entienda mejor, explíquenos por favor, híbrido y eléctrico, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? Bueno, la tecnología vehicular ha venido evolucionando en los últimos 100 años. Hasta la década de los 90 teníamos y conocíamos muy bien los vehículos de combustión, que son pues los que bien conocemos acá en Colombia. Por allá, una marca japonesa a finales de la década de los 90 desarrolló la tecnología híbrida y lo que hizo fue meter un asistente de un motor incorporado internamente que se alimentaba con la misma energía que genera el vehículo, por ejemplo, el frenar. Entonces frena el vehículo y se carga esa batería interna que tiene. Eso lo que hizo es que mejora
la autonomía en el sistema de combustión, es decir, pues un vehículo pues que hacía seguramente 500 kilómetros por tanqueada, pues ya podía hacer 1000 kilómetros por el doble, ¿no? Después, a finales de la década del 2000, hubo una innovación sobre esa tecnología, ese motor interno, y fue un motor eléctrico interno, y fue el desarrollo de un motor eléctrico más grande, alimentado por fuente externa, es decir, había que enchufarlo. A esta tecnología se le llama los vehículos híbridos eléctricos enchufables. A los primeros se les llama vehículos híbridos eléctricos. Estos son vehículos híbridos eléctricos enchufables. Y no es más que ya es un motor eléctrico con un pequeño motor de combustión. El otro es un motor de combustión con un pequeño motor eléctrico. Este es un motor eléctrico con un pequeño motor de combustión. Y eso lo que hacía era que mejora, digamos, y protege a las personas que están movilizando en modo eléctrico, que tengan, digamos, una posibilidad de un asistente de combustión. Y ya en los años recientes, Hernán, pues se ha desarrollado los vehículos totalmente eléctricos, que son vehículos que requieren de una fuente externa, que requieren enchufarse para alimentarse de esa energía. Y bueno, cada vez más la tecnología de baterías que incorporan estos vehículos, pues están haciendo ya vehículos pues que superan los 1000 kilómetros de autonomía, una cosa de loco. Entonces, presidente, básicamente el híbrido es porque funciona con el motor normal de combustión más eléctrico, y está el eléctrico, o sea, para resumirlo, obviamente con las variantes que usted también acaba de explicar. Sí, señor. Bueno, permítame, hacemos una pausa a esta hora aquí en A Punto y ya regresamos porque tenemos más preguntas para seguir hablando de movilidad sostenible. Presidente, hablemos ahora de abastecimiento del mercado, de lo que está sucediendo en Colombia, también en otros países, con la cantidad de vehículos disponibles. En este momento hay un desabastecimiento no solamente de vehículos híbridos y eléctricos, sino también de vehículos de combustión. En este caso en particular de la movilidad sostenible, ¿cómo está el sector impactado por esta realidad? Hernán, muy buena pregunta. Efectivamente, los mercados se están quedando desabastecidos. Hay una limitación en la oferta por varios motivos. Cuando llega la pandemia, tiene un impacto muy importante en el cierre de las plantas. Y esto se da porque esto es una industria supremamente globalizada. Es decir, no hay país alguno que produzca un vehículo hecho 100% en su territorio. Esto es una industria que depende de muchas cadenas, de muchos proveedores a nivel mundial. Entonces, los confinamientos y los cierres obligatorios pues hizo de que muchas plantas alrededor del mundo pararan, y rearticular, digamos, ese encadenamiento pues no fue fácil. Por el otro lado, cuando la industria automotriz para por esos motivos, hay otras industrias que no pararon. Entonces, se presenta una demanda muy importante en otros segmentos, por ejemplo, en el tema de comunicaciones, en el tema de aparatos electrónicos, en el tema de sonidos, en el tema de computadores. Y esta industria demandan un componente que es muy importante para la industria automotriz en muchos conceptos, en muchas piezas, que son los microchips, microcondensadores. Esos son elementos electrónicos que hacen que las cosas, digamos, fluyan. En un carro, por ejemplo, que vemos de que cada vez los sistemas son más inteligentes, sistemas de frenado más inteligentes, sensores pues que te permiten detectar peatones, cámaras incorporadas, todo lo que es la electrónica con que uno se comunica con el vehículo, todo eso se maneja mediante microchips. Entonces, digamos que la industria de microchips tiene una capacidad
baja la demanda en el sector automotor por los cierres, aumenta en el otro lado y entonces pues la industria de microchips pues se va a abastecer donde está la demanda. Ya cuando se reactiva, digamos, la industria automotriz, entonces ya se vuelve mucho más complicado adquirir los microchips. Ahora bien, hay otros factores que han afectado también a los microchips y han tenido que ver, digamos, con el cierre de una planta en Texas muy importante por el tema de de la tormenta de nieve muy fuerte que se presentó, una fábrica que se quemó de microchips en Japón y unos cierres, unos confinamientos derivados de la variante Delta D que se presentaron en Asia. Asia es el principal proveedor de microchips. Y si bien digamos que la industria ya digamos está ampliando su capacidad de producción, pues esto va a tardar un tiempo pues para poner en marcha todos esos proyectos de ampliación. Entonces, por un lado tenemos el tema de los microchips y por el otro lado tenemos una situación de logística que se está presentando también, no solamente con los microchips, sino con muchos componentes para el ensamble y fabricación de los vehículos en las industrias a nivel mundial, y es que se ha presentado una escasez de contenedores y se ha presentado porque todo este tema de la pandemia pues hizo de que se perdiera esa dinámica del flujo de tránsito de los contenedores. Entonces están rescatando pues los contenedores que se han quedado atascados en muchos puertos y en muchos países para poder restablecer el tema del suministro de piezas, además de que hay otros elementos, ¿no? Incremento en los precios de los combustibles, la frecuencia de los buques, y esto ha hecho, digamos, entre otras cosas, que los fletes del transporte marítimo pues se hayan incrementado de una manera muy importante. Y esto ha hecho que se presente, digamos, una limitación en la oferta a nivel mundial. Presidente, la reglamentación colombiana, un cupo que tengo entendido por esta reglamentación se había otorgado para importación de estos vehículos. ¿Cómo está jugando también en este desabastecimiento? Pues mira, muy buena pregunta, Hernán, y muchas gracias por hacerla porque este es un tema que viene desde el 2017. En el 2017 sale el decreto 1116 que le da y otorga unos beneficios a los aranceles de importación a los vehículos eléctricos y a los vehículos híbridos. Es un beneficio que otorga una tarifa del 0% para los vehículos eléctricos y el 5% para los vehículos híbridos. Pero se presenta esta resolución con unos contingentes que limita el volumen. En ese año arrancamos en 1.500, después subimos a 2.300, que es la cuota que tenemos vigente, y en el año 2023 pasa a 3.000 unidades hasta el año 2027. Era un contingente que creo que alcanzaba como unas 52.000, 53.000 unidades en esos 10 años. Entonces, hay una modificación a ese decreto en el año 2019 con la expedición del decreto 2051, creo que es el número, y lo que hace este decreto es que liberó a las tecnologías híbridas para que no tuvieran la limitación del contingente. Introduce también a los vehículos dedicados a gas para que tengan un beneficio del 5% en esa tarifa, como lo tienen los híbridos, pero sin contingente. Entonces, los híbridos quedaron, digamos, en una condición, yo diría, en desventaja, porque quedan, digamos, con un beneficio del 5% de arancel, pero limitado a 2.300 unidades. ¿Qué pasó a comienzos de año? Pues que en el primer trimestre de este año las 2.300 unidades ya se habían consumido y quedaron muchos vehículos y con una tarifa del 35, en vez de pagar una tarifa con una tarifa del 5, en vez de pagar una tarifa del 35, y ahí la diferencia en el precio es pues colosal. Entonces, quedaron muchos vehículos represados a la espera, digamos, de esa modificación para que le quitaran ese contingente, porque pues con el 35% pues esos vehículos no se van a vender. Ya eran caros, como habíamos dicho, pues con el 35% iban a ser son mucho más costosos. Entonces en abril sale un proyecto que modificaba de manera permanente y le otorgaba, digamos, un beneficio permanente a los vehículos híbridos
Y bueno, finalmente el decreto salió para el resto del año, solamente para el beneficio del resto del año, pero el próximo año vamos a volver a tener esa limitación. Entonces, aquí hay un tema, digamos, en política pública que no es conveniente, porque teniendo una política pública, digamos, que lo limita, pues simplemente, y uno no sabe si le va a tocar o no, porque no hay un sistema de información por parte, digamos, del Estado que le diga, mira, es que ya los cupos se van a llenar porque esto es primero en llegar, primero en ser servido y pues nadie está diciendo cuánto está trayendo, pues porque eso es una reserva comercial de cada uno. Entonces va a pasar lo que va a pasar, pasó este año, de que van a llegar unos vehículos y las autoridades le van a decir, no, ya el cupo se acabó. Entonces esto lo que hace es que va a desestimular la incorporación de los vehículos híbridos dentro de esa política de transición. Si bien es claro que en el largo plazo, Hernán, todos los vehículos, a mi parecer, van a ser de cero emisiones, ya sea eléctricos o híbridos o la tecnología que se dé. Lo cierto es que los vehículos híbridos, que son más económicos que los vehículos eléctricos, sí son un puente muy importante para realizar esa transición. Mire que yo le mencionaba que fue a finales de la década de los 90 cuando se incorpora la tecnología híbrida en el mundo. Apenas en Colombia la vinimos a conocer en estos años. Entonces sí es importante, digamos, esa transición por los vehículos híbridos para tener una cultura hacia los vehículos más limpios. Presidente, que en Estados Unidos el tema de la movilidad sostenible no tenga la fuerza, por ejemplo, que tiene en Europa, que la participación de este tipo de carros no sea tan grande allí, ¿cómo impacta? ¿Cómo se refleja en otros países? Hernán, la va a tener. En este momento el Congreso de los Estados Unidos está, de hecho ya aprobó a nivel de Senado, ya aprobó lo que se llama la ley bipartidista del trabajo. Eso es una ley que tiene un presupuesto, hablando en expresiones americanas, de 1.3 trillones o 1.2 billones de dólares en nuestra nomenclatura, e incorpora 7.500 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura. Y hay otra decisión del presidente Biden que sacó recientemente, que hace parte, digamos, de este paquete hacia la movilidad, hacia un país descarbonizado, y es que la mitad de los vehículos que se comercialicen en el 2030 pues tienen que ser ya vehículos totalmente eléctricos. Entonces, yo creo que si bien Estados Unidos hasta la fecha ha jugado, digamos, un rol más bien tímido en este tema de la movilidad eléctrica y de la industrialización con vehículos eléctricos, yo creo que eso va a cambiar con estos presupuestos que está ya manejando, porque ese presupuesto de 7.500 millones de dólares, Hernán, es para la creación de infraestructura. Y eso va a requerir baterías y eso va a abrir unas nuevas economías muy importantes para la región también, que es una fuente de suministro, por ejemplo, de litio. Entonces, yo creo que ahí se van a presentar nuevas oportunidades de mercado, nuevas economías y para el desarrollo, inclusive de América Latina, para incorporarse dentro de la cadena global de la electromovilidad. Y en la otra orilla, presidente, están países como Noruega, por ejemplo, que acaba de anunciar que el último vehículo de combustión lo va a vender en abril del próximo año. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué situación tan distinta, tan extrema? Pues mira, son países que ya vienen trabajando, digamos, en una política pública muy robusta hacia vehículos eléctricos, es decir, la cultura ya por vehículos eléctricos pues está mucho más avanzada de la que tenemos en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que finalmente todos los países van a comenzar a reglamentar en esa dirección y ya lo están haciendo. De hecho, Colombia tiene planeado que a partir del año 2040 ya todos los vehículos pues, tendrán que ser eléctricos. Entonces, yo creo que esto es un proceso, Hernán, yo creo que es un proceso donde vamos a ir, los países van a ir en diferentes velocidades, sobre todo en países en América Latina donde mire, Hernán, es que el 60% del parque automotor en Colombia ya tiene más de 10 años. La edad promedio del parque automotor en Colombia
pasó de 15 años a 17 años. Entonces nosotros tenemos una problemática con el tema de los vehículos viejos porque la política busca incentivar la tenencia del vehículo viejo. Tú pagas menores impuestos con el vehículo viejo, no en el caso de Noruega. En el caso de Noruega, en el caso de Japón, en la medida que el vehículo es más viejo, pues más impuestos paga. Tienes una política de pico y placa, una restricción a la movilidad que no ayuda para nada a eso. Tú tienes un vehículo de combustión, ya sea tecnología Euro 6, ponerle la última tecnología, va a tener la misma restricción de movilidad que un vehículo de 50 años de edad, lo cual no tiene como mucha lógica. Y si el 60% del parque automotor ya tiene más de 10 años, lo lógico en materia de política pública es que la medida de restricción del pico y placa se ponga a los vehículos de más de 10 años. Pero entonces viene todo un discurso populista y de clases, y entonces que no, que el pobre, que el rico. Lo cierto es que aquí esa política de obsolescencia nos trae unas externalidades negativas muy altas. Hay cifras que tiene el DNP, que el impacto en la salud pública por la degradación de la calidad del aire alcanza 15.4 billones de pesos. Por supuesto, pues no todo viene del tema del transporte, pero sin duda alguna los vehículos viejos juegan ahí un papel muy importante. Entonces, con esto lo que quiero decir es que nosotros necesitamos hacer un recorrido todavía más bien largo sobre el cambio de muchas cosas para concientizar a este país en la necesidad de ese tránsito hacia los vehículos más limpios. Presidente, finalmente, pues se escuchan críticas de todas maneras hacia esta movilidad, porque pues todo lo que sea consumir algo genera un impacto. O sea, y la crítica es de quienes dicen que de todas maneras hay un impacto por estar consumiendo electricidad, por los famosos embalses. Usted sabe que hay, si se quiere, un movimiento mundial contra los embalses por el impacto ambiental de esto. ¿Qué decirles a estas personas que opinan de esta manera? Mira, Hernán, yo creo que hay una cosa que es muy importante que seamos conscientes, y es que la movilidad juega un rol supremamente importante en el desarrollo de cualquier sociedad. De hecho, Hernán, el tema de la movilidad y el tema de las telecomunicaciones es lo que ha hecho de que esta sociedad sea muy diferente a cualquier sociedad en tiempos anteriores. Y todo desarrollo social va a requerir mayor actividad en la movilidad. Entonces, digamos que pretender que todo el mundo ande en bicicleta porque pensamos de que eso es ambientalmente más sano, eso es como decir que volvamos al telégrafo en materia de comunicaciones. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que va a haber siempre una demanda más alta por parte de la movilidad. Ahora, ¿cómo hacemos esa movilidad? Las políticas públicas que nosotros construyamos en torno para que esa movilidad sea más eficiente, más limpia, pues van a jugar un rol muy importante. Yo le voy a dar un dato, Hernán, si me lo permite, pero si usted mira los últimos estudios, las últimas publicaciones de las firmas que realizan estudios sobre los tiempos de movilidad en las ciudades y en los países, le quiero dar dos noticias importantes. Una es que Colombia encabeza la lista de los países que tienen el tráfico más lento en el mundo. Y este es un país, vale la pena aclarar, este es un país submotorizado. Si nosotros miramos el índice de vehículos por per cápita, en países OECD estamos de penúltimos, y a nivel mundial, en todos los países, nos distinguimos por estar en la cola. Y Bogotá aparece como la ciudad más congestionada del mundo. Entonces,
Yo creo que nuestra visión hacia este sector tiene que cambiar radicalmente, porque imagínense que los colombianos somos los que más nos demoramos en el tráfico en el mundo, el impacto que eso tiene en el desarrollo de nuestra sociedad. El costo de eso es enorme, además de que hay una asociación entre esas velocidades y esos tiempos en el trancón y la calidad del aire y la salud. Entonces yo creo que sí deberíamos de mirar este tema de la movilidad de una manera muy diferente, porque es que es delirante pensar después de que todo el mundo, de que vamos a tener una mejor sociedad todos andando a pie o andando en bicicleta, y ese no es así. Bueno, presidente, creo que los conceptos han quedado claros, nos ha dado usted una visión entonces de cómo se está moviendo el sector y quedamos expectantes de todo lo que pueda pasar de aquí en adelante con esas normas, con lo que puedan hacer los gobiernos y los estados en relación con este tema. Que esté muy bien, presidente, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. A ustedes también muy amables por su compañía. La próxima semana estaremos aquí con otro invitado y otro tema de actualidad. Hasta entonces.